corazón para entender. Dame oído para escuchar. Haz que mi espíritu esté alerta. Y toda conversación que pueda haber en mi mente, tanto consciente como inconsciente, ahora calle en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy voy a recibir una palabra que me va a llevar a otro nivel. Y después de este día, nunca más seré el mismo. Porque la palabra de Dios cumplirá el propósito en mi vida. En el nombre de Jesús, yo ato todo poder de las tinieblas. Ato todo espíritu de las tinieblas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, revélate a mi corazón y haz que en este día yo salga de este lugar con hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús yo lo creo, y porque lo creo puedo decir: hecho está, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Esta noche hay una joven que nos visita. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Una bendición. Y yo sé que hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo restaurar en nosotros cada área de nuestra vida que necesite ser restaurada. Porque Dios, su carácter y su naturaleza es restaurador. Él vino a restaurar, Él vino a buscar todo lo que se había perdido. Y por eso el tema que quiero compartir con ustedes le he titulado: Restaura tu altar. Diga conmigo: hoy voy a restaurar mi altar. En el libro de Levíticos, ahí está bien, perfecto. En el libro de Levíticos, capítulo número 6, verso número 13, dice: el fuego arderá continuamente. Diga conmigo: el fuego arderá continuamente, no se apagará. ¿Qué dijo usted? El fuego arderá continuamente, no se apagará. Mientras que estaba en el día de hoy pensando en esta escritura, cerca de las 2 de la mañana me desperté y busqué esta escritura y empezó a martillar mi espíritu, a redarguir mi corazón. ¿Sabe? La conecté a este tema que desde hace algunos días traigo en mi espíritu, restaurando el altar. Y creo que este asunto de restaurar el altar es una orden divina de parte de Dios. Porque Dios nos está llamando a restaurar en nuestras vidas todas las cosas que hemos descuidado. Y una de las cosas que Dios quiere que usted y yo restauremos es nuestro altar. ¿Por qué necesitamos restaurar el altar? Porque es de vital importancia que nuestro altar esté elevado y esté bien edificado. Ahora, ahorita yo los voy a llevar a encontrar qué es el altar. Pero antes, déjeme mostrarle lo importante que es tener un altar edificado en nuestras vidas. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, aparece de momento un hombre de la nada que lo llaman el profeta Elías. Y este hombre un día cancela toda la bendición de Dios, cancela la lluvia. Todo el sistema que produce lluvia sobre el pueblo de Israel es cancelado. Las nubes no aparecen. Comienza a haber sequía aún en la tierra, porque la Escritura dice que no solamente se secó el cielo, no había nubes en el cielo, sino que aún las fuentes de agua, los ríos, los arroyos, las lagunas, los pozos, todo lo que producía agua en la geografía del pueblo de Israel se secó por completo. Y consecuentemente a esto hubo una sequía nacional terrible por 3 años y medio.
Ahora, note algo. Esto que está aconteciendo en este momento del capítulo 17 de Primera de Reyes no es la respuesta de Dios al capricho de un hombre, sino el acceso legal que la nación de Israel le ha permitido al diablo para que el pueblo pasara por su peor crisis. ¿Por qué digo esto? Porque de Dios no puede venir nada malo. Todo don perfecto viene de parte de Dios, porque Él es el Padre de las luces y en Él no hay sombra de variaciones. Ahora, pero en esta estación, en este tiempo donde los cielos están cerrados, las fuentes de aguas no producen ninguna agua, dice que aún el rocío de la mañana ni siquiera mojaba las plantas. ¿Sabe? Hay una crisis geopolítica, hay una crisis emocional, hay una crisis física, hay una crisis de desnutrición. Los ancianos están muriendo, los niños están muriendo, el ganado está muriendo. ¿Sabe? Era terrible lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora, la Escritura dice en el libro de Proverbios capítulo 26, en el verso número 2 y verso número 3, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y la vara para la espalda del necio. Note algo, no es el capricho de un hombre, no es el castigo de Dios, sino es simplemente el acceso legal que la nación le ha dado a Satanás para que él cumpla lo mejor que él sabe hacer. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer Satanás? Él sabe matar, él sabe robar y él sabe experto en destruir. La nación se está destruyendo. ¿Por qué? Porque según el sabio Salomón ha habido una causa, se le ha abierto una puerta, se le ha dado un acceso, se le ha permitido un derecho legal. Ahora, ¿cuál es el acceso legal? Número uno, que el pueblo de Israel le dio a Satanás, y Dios en su voluntad permisiva quitó toda protección de Israel y Satanás tuvo el acceso para destruirlo. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo ahora 18, en el 17 los cielos están cerrados, pero en el capítulo 18 han pasado ya 3 años y medio. Y sabe, Elías recibe de parte de Dios que el tiempo donde el pueblo ha estado pasando crisis ha terminado. Diga conmigo, las crisis en la vida son temporales. Diga, mi crisis, diga, la crisis que yo estoy viviendo ahora mismo es temporal. Ahora, las crisis en la vida no son simplemente porque nos cayó algo al azar, sino son por una razón. Todo en la vida tiene un propósito, todo en la vida tiene un destino. Y el pueblo de Israel estaba viviendo algo catastrófico porque Dios quería mostrarle que ellos habían nacido para tener una dependencia total de su Creador. Y muchas veces hay eventualidades en nuestras vidas que suceden, y aún nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como pastores, etcétera, etcétera, Dios permite ciertamente que sucedan algunas cosas no buenas en nuestra vida, porque a veces nos pasa como la nación de Israel, nos descuidamos lo más importante. Y dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 18 verso 30, que Elías, cuando va a clamar a Dios para que Dios haga un milagro, para que los cielos se abran, para que las fuentes de aguas que estaban cerradas se abran, para que termine aquella mortandad, para que termine aquellas epidemias, dicen los historiadores que fue un momento donde había tanta hambre que aún la nación se volvió caníbal, querían comerse unos a otros. Era algo terrible lo que estaba pasando. Las mujeres se comían sus hijos, era terrible, se comían las cabezas de los asnos, de los burros, algo que estaba prohibido por la ley de Moisés. Y sabe,
De momento aparece el hombre de Dios y dice: se acabó esta temporada, se acabó el tiempo donde el diablo nos ha estado destruyendo, se acabó el tiempo donde hay sequía, se acabó el tiempo donde los cielos están cerrados, se acabó el tiempo donde clamamos a Dios y Dios no nos responde. Y entonces dice la palabra en el capítulo 18, en el verso número 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Salomón dice: no hay maldición sin causa. ¿Cuál es la razón por la que el enemigo, Satanás, el destructor de este mundo, había venido, había accesado y las fuentes de agua se habían, cerrado por completo? ¿Cuál es la razón por qué hay tanta enfermedad? ¿Cuál es la razón por la que hay tanta muerte? ¿Cuál es la razón por qué el alimento en ese momento era algo que escaseaba? ¿Cuál es la razón por la que la gente está muriendo de hambre? Porque ellos se han descuidado el altar, han descuidado su conexión con Dios, han descuidado su responsabilidad de tener una dependencia total con su Creador. Ahora ellos dicen: estamos en un lugar y estamos en un momento en nuestra vida donde con nuestra fuerza todo lo podemos. Estamos en un momento donde podemos tomar nuestras propias decisiones. Podemos escoger si Jehová es Dios o si Baal o si Astaró es Dios. Ellos están en un momento donde, tienen el poder de decidir y equivocadamente escogen. Y ese es el problema del hombre, y ese es el problema muchas veces de nosotros, y es que escogemos erróneamente. Y lo más importante y lo más grande que Dios nos ha dado no es el poder, no es el dinero. Lo más grande que Dios nos ha dado se llama el poder de la determinación, el poder de la decisión. Usted está aquí en este día, usted está aquí en esta noche por una razón, porque usted decidió llegar hasta aquí. Posiblemente usted no lo sabe, posiblemente usted no lo vio, pero en el mundo espiritual hubieron muchas trabas para que usted no llegara a este lugar. Hubieron muchas cosas que se orquestaron para que se le impidiera que usted en esta noche venga a recibir una palabra de parte de Dios. Pero ¿sabe usted algo? En el mundo espiritual también habían ángeles asignados, habían, querubines, habían un movimiento sobrenatural espiritual que lo estaban protegiendo para que usted llegara. Pero todo dependía que se activara esa protección sobrenatural desde el momento que usted decidió. Cuando usted decidió, se activó en el mundo espiritual, un poder sobrenatural protector para que ningún mal le pudiera impedir llegar a este lugar. Ahora, la contrapartida de esta es que cuando tomamos malas decisiones, también hay un poder en movimiento en nuestro entorno, en nuestra atmósfera que se desata. Es el poder de las tinieblas. El pueblo de Israel en este momento ha tomado malas decisiones, ha decidido servir a otros dioses, ha decidido ofrecer sus hijos a otros dioses, ha decidido adorar a otro Dios que no es el Dios verdadero, ha decidido, descuidar el altar de Dios, la relación con Dios. Ya ellos no van al altar de Dios. Ya ellos no van a la presencia de Dios, ya ellos no van a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora dice: estamos en una tierra que fluye leche y miel, estamos en un lugar donde todo nos va bien y con nuestra fuerza ahora nosotros podemos lograr todas las cosas. El problema de esto es que muchas veces cuando usted y yo pensamos que con nuestra fuerza podemos lograr el éxito en la vida, entonces sucede algo inesperado, entonces una noticia que no esperábamos sucede, entonces un accidente que no estaba programado sucede. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, se desbloqueó lo que bloqueaba el poder del enemigo que accesara en su vida. ¿Por qué? Porque usted activó el poder del mal sobre su vida por el poder de la decisión. Usted decidió: bueno, yo en mi fuerza puedo. Yo estoy en un país donde aquí me va a ir bien, porque este es un país que fluye leche y miel. Aquí uno da una patada y sale $1, pero en ese momento usted pierde la protección más grande que usted puede tener, y es la protección del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que dice: yo soy el que soy. Ahora note algo: la nación había perdido ese contacto con Dios.
Porque el altar representa el lugar de contacto con Dios. El lugar donde se le ofrecía a Dios tributo, el lugar donde se le ofrecía a Dios adoración. Ya ellos no iban al altar. Y fíjense qué tiempo hacía que no iban al altar. El altar era algo que se hacía en aquel tiempo de piedras. Eran piedras, ¿sabes?, muy grandes. Y dice el verso 30 del capítulo 18, dice que Elías tuvo que arreglar el altar. O sea que el altar estaba totalmente arruinado. Y si estaba totalmente arruinado era porque ellos se habían separado hacía mucho tiempo del lugar que los acercaba a Dios. Ahora, note algo. En nuestros días de hoy ya no existe el altar. En el Antiguo Testamento Dios mandaba hacer un altar, sobre el altar edificar, sabe, cierto ritual. Se mataba un animal, un ovejo, una oveja, se mataba un toro. Pero hace 2000 años vino alguien que se llama Jesucristo y Él se ofreció en sacrificio por usted y por mí. Y a partir de ese momento, sabe, se acabaron los altares de piedra. Y a partir de ese momento ya lo importante no era el templo, porque en el contexto del Antiguo Testamento se dice que Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Ahora en el Nuevo Testamento, después de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó. Y entonces en el contexto de esta nueva etapa que le llamamos la gracia, la era de la gracia, el Señor dice, mira, ya ahora yo no voy a vivir en un templo, ya ahora yo no voy a vivir en un edificio que edifican los hombres, sino que ahora yo me voy a buscar gente, ahora yo voy a vivir dentro de personas, ahora yo me voy a meter en el cuerpo de la gente y ese lugar va a ser el templo. Y en ese templo va a haber un lugar especial que va a ser el lugar que ellos deben de cuidar y guardar más, porque ese lugar va a ser el altar. Señoras y señores, Salomón habló de ese lugar y dijo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando el Señor le dijeron, ¿cuáles son los mandamientos que hay que guardar? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando yo he venido en esta noche a decirte que es tiempo de arreglar el altar, no te estoy hablando de 4 piedras o de 12 piedras. Te estoy hablando de algo interno, porque es de adentro, dice la Escritura, donde suceden las cosas buenas y suceden las cosas malas. Es de nuestro interior donde pueden suceder cosas que pueden provocar que los cielos se nos abran o que los cielos se nos cierren. La Escritura dice que las malas conversaciones, las malas palabras, dice que vienen de adentro. Y cuando digo malas palabras, no me refiero simplemente a esas palabras que usted ve en la televisión que le ponen un pi. Le estoy hablando a esas palabras como no tengo, no puedo, estoy en derrota, soy un fracasado, me voy a morir, sabe, he venido a este país a trabajar como un mulo, estoy atado a ser un empleado. Yo he venido en esta hora a decirte de parte de Dios que esta es una tarde, esta es una noche donde el Señor quiere arreglar nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque si arreglamos nuestro altar, que es nuestro corazón, sabe, va a pasar algo, y es que respuestas que estaban detenidas van a ser soltadas. Cosas que no acontecían en nuestras vidas van a soltarse. Bendiciones que estaban estancadas, cielos que estaban cerradas, cosas que eran improductivas van a empezar a ser productivas. ¿Por qué? Porque note algo, Elías dijo, vamos primeramente, antes de clamar a Dios, vamos a arreglar el altar. Vamos a poner en orden el altar. Parece ser que Dios nunca responde si primeramente el altar, el corazón, no está arreglado. Porque esto se trata del corazón. Mire qué importante es el corazón y qué importante es entender que el corazón en esta nueva era es el altar. Que Jesús dijo en Mateo capítulo 17, verso número 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad que Elías viene primero. Han pasado varios años que Elías fue arrebatado y fue al cielo y no vio muerte. Y Jesús está hablando de que Elías habría de venir y dice, y respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y él restaurará todas las cosas. Ahora, ¿qué es una de esas cosas que el espíritu de Elías, el espíritu profético de Elías habría de restaurar?
En el libro de Malaquías, capítulo número 4, el verso número 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Note algo, ¿qué es lo primero que hace Elías para hacer que el cielo responda a arreglar el altar? ¿Qué dice el Señor? El Señor dice: mira, antes que yo aparezca, antes que yo muera, antes que yo resucite, el espíritu de Elías va a venir. Y el espíritu de Elías viene con una función, viene con una agenda. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la agenda? Según Jesús, del espíritu de Elías, dice que Él va a venir a cambiar, a restaurar los corazones, a hacer volver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Sabe usted algo? Creo que esta es una temporada donde Dios quiere voltear nuestro corazón hacia Él y que lo conozcamos como Padre. Voy a volver a repetir esto. Creo que este es un tiempo donde nuestro altar tiene que estar direccionado hacia Dios y ver a Dios no como el que me resuelve un problema, sino ver a Dios como el Padre que me ama con amor eterno. ¿Por qué razón? Porque Dios anda buscando un corazón. Dios anda buscando a alguien que le entregue su corazón y que en ese corazón Él pueda vivir. Dios anda buscando cambiar corazones. Dios anda buscando, ¿sabe?, resolver cosas que no están resueltas dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el capricho, escúcheme, no me equivoqué, el capricho de Dios es bendecirte. El capricho de Dios es prosperarte. El capricho de Dios es sanarte. El capricho de Dios es hacer cosas grandes en tu vida. Aunque tú no lo entiendas, Dios lo quiere hacer. ¿Por qué razón? Porque el Padre ama a sus hijos. Nuestro Padre nos ama con amor eterno. Entonces, pueblo de Dios, ¿de qué se trata este asunto? ¿Cuál es la tesis de Dios en este día? El asunto se trata en dejar al Espíritu Santo que restaure nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere sorprenderte en los próximos días. Dios quiere sorprenderte en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos años. Dios quiere, sabe, que cuando tú mires atrás digas: wow, de ahí me sacó el Señor, de ahí me levantó el Señor. Yo estaba ahí y mira dónde estoy. Yo podía estar muerto y ahora estoy vivo. Yo podía estar en bancarrota y ahora estoy bendecido. Yo podía estar trabajando para Faraón y ahora otros están trabajando para mí. Yo podía estar, sabe, de regreso en mi nación deportado, pero Dios envió sus ángeles y me han guardado de todo mal. Cayeron a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocaron. Yo podía haber sido deportado porque no calificaba, pero Dios hizo un milagro en mi vida y la green card que no esperaba, sabe, sobrenaturalmente se abrió una puerta y recibí lo que era imposible para los hombres, lo que era imposible para los abogados, se soltó sobre mi vida. ¿Por qué razón? Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué razón? Porque el Padre que ama al Hijo bendice. ¿Por qué razón? Porque si usted y yo sabemos dar buena la vida a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre va a dar todas las cosas a aquellos que se lo pidan. Ahora, note algo: para que esto acontezca necesitamos restaurar el altar, restaurar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir con restaurar nuestro corazón? Número uno, entender el valor del tiempo, entender el momento que vivimos, entender la importancia y el anhelo más grande de Dios es tener con quien hablar. Dios ama hablar. La razón por la cual Dios creó al hombre es porque Dios quería alguien que fuera semejante a él. Note que no existe un registro que se diga que los ángeles son igual a Dios o son parecidos a Dios. Pero sí existe un registro en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué razón Dios crea a un hombre a su imagen y semejanza, a una mujer a su imagen y semejanza? Porque Dios es un Dios conversador. A Él le gusta tener un diálogo. Y sabe, Él nos escogió a usted y a mí. Los ángeles, los arcángeles, los querubines están ahí para adorarlo y para cumplir sus misiones especiales. Pero usted y yo, como hijos de Él, estamos no solamente para adorarlo, no solamente para bendecirlo, sino para conversar, para tener un diálogo con Él. Porque, ¿sabe? Él anda buscando a alguien con quien conversar. El deseo de Dios es conversar. Dios, escúcheme, Dios no es mudo. Lo que me gusta de Dios es que Dios no es mudo.
Dios, nuestro Dios, habla. Nuestro Dios se muestra como alguien que tiene la capacidad de tener un diálogo con alguien. Nuestro Dios es capaz, sabe de susurrarte al oído. Ahora mismo, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda, eso que está sintiendo en el corazón no es la emoción de que alguien le está hablando y que tal vez haya tocado alguna de las cosas que usted necesita cambiar en su vida. No, es la intención de Dios, es la excusa de Dios para hablarte en esta hora. Dios está usando simplemente mis labios. Dios está usando mi cuerpo y es Dios el que está ministrando, es Dios el que está ahí tratando, tocando a la puerta de tu corazón para que tú abras. ¿Para qué? Para bendecirte, porque la intención de Dios siempre es bendecir. Pero note algo, necesitamos restaurar el corazón, porque es de ahí donde salen todas las cosas. Jesús dijo que no era lo que entraba por la boca lo que contaminaba, sino lo que salía, porque de la boca, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el problema de nosotros, ¿cuál es el meollo del asunto? Que Dios nos está diciendo, es tiempo donde voy a restaurar, es tiempo donde voy a levantar, es tiempo donde voy a hacer cosas grandes en su vida, pero necesito que como Elías restauró el altar, necesito que ustedes restauren su altar, necesito que ustedes restauren su corazón. ¿Cómo lo hago? Apóstol número 1. Necesitas dedicarle más tiempo a hablar con Dios. Usted y yo dedicamos mucho tiempo a muchas cosas y malgastamos el tiempo. Pero ¿sabe usted algo? Nuestro Padre está ahí anhelándonos, deseándonos, está esperando. Dice la Escritura que cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, él estaba ahí todos los días en la tarde esperando que viniera el hijo. ¿Por qué razón? Porque su otro hijo estaba muy ocupado trabajando. No tenía tiempo para hablar con él. Pero parece ser que el menor sí pasaba tiempo hablando con él. Parece ser que el padre, extrañaba las conversaciones. Los pequeños siempre son los que tienen muchas preguntas. Ya los que han crecido vivieron esa etapa. Pero los pequeños, los jovencitos, los niños, su mayor inquietud es descubrir. Y ellos lo hacen preguntando, hablando. Yo estoy seguro que en esta metáfora, tiene que ver algo con relación, tiene que ver algo con conversación. El padre, yo estoy convencido que estaba deseoso de tener aquel diálogo que en las tardes tenía. Por eso cada tarde se paraba en la ventana a ver si el hijo regresaba. Sabes que el Padre que está en los cielos extraña los días que tú has abandonado a la hora que te encontrabas con Él cada mañana, cada tarde. Él extraña los momentos donde usted cuando iba en el carro, en vez de estar oyendo esa música mundana, en vez de estar oyendo esa música, que no edifica, en vez de estar oyendo esas noticias que al fin y al cabo lo único que hacen es crear y cumplir el propósito para el cual existen las noticias en este mundo. Anoche mi esposa y este servidor estábamos comiendo con un pastor y él llegó el día que terminó el huracán aquí en Miami, a Europa, a España, y dice que fue el primer vuelo que salió de Miami hacia Europa, y cuando llegó estaban todas las cámaras de televisión, y como a él no le había pasado nada, pues enseguida se acercaron a él para entrevistarlo, y él lo único que dio fue buenas noticias. No, a mí no me pasó nada, nosotros pues estamos bien. Y dice que cuando empezó a hablar todas las cosas buenas que Dios lo había librado, en ese momento apagaron las luces, apagaron las cámaras. No nos importa lo que usted nos está diciendo. ¿Por qué razón? Porque este mundo lo que vende, escúcheme, lo que vende la televisión, lo que vende el internet, lo que vende CNN, lo que vende cualquier emisora de este país y de este sistema, de este mundo, son las puras malas noticias. Y saben, las malas noticias es la contrapartida del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Y si lo que yo escucho no es buenas nuevas y escucho malas noticias, estoy oyéndole el recitar al diablo. Aquí no hay cosas intermedias, pueblo. Usted tiene que entender, si el evangelio es buenas noticias y yo lo que estoy oyendo son malas noticias, si de Dios solamente vienen buenas noticias, y del diablo solamente vienen cosas malas, ¿a quién le estoy prestando mis oídos?
al diablo. Entonces tenemos que estar desinformados. Mire, a veces es mejor estar desinformado. Déjeme mostrarle algo que me mostró el Señor. La Escritura dice que cuando el Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, puso un árbol que era el árbol de la vida, y puso un árbol que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal y del conocimiento. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo al hombre y a la mujer? El día que ustedes coman de ahí, ese día morirán. ¿Qué había en ese árbol? Conocimiento del bien y del mal. Hasta ese momento Adán y Eva solamente conocían una cosa: el bien. Nos despertamos hoy y nos va a ir bien, porque el Padre está con nosotros. El día que ellos comieron del árbol, comieron bien, pero también comieron mal. Y desde el momento que en su memoria se archivó, ¿saben?, una sola milésima de mal, en ese mismo instante se empezó a corromper la vida de Dios en ellos. Por eso es que usted y yo tenemos que conectarnos e ir de regreso a Dios. Ir de regreso a Dios, la palabra, ir de regreso a Dios. Diga conmigo, esta es una noche de ir de regreso a Dios. La palabra dice en Efesios capítulo número 6, verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que yo venga de regreso, que venga de regreso aquí a la oración. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo le cuento a Dios mis problemas. Ay, no, pero apóstol, yo soy bueno contándosela a mi amiga, a mi amigo. No. Dios está esperando para que usted le cuente sus problemas. ¿Y sabe para qué Dios está esperando que usted le cuente sus problemas? Para resolver sus problemas. Porque el único que puede resolver tus problemas se llama Jesucristo. Porque fue el único que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. ¿Por qué necesitamos regresar a la oración? Restaurar el altar de la oración. Porque Efesios capítulo número 5, verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Por qué necesitamos volver a la oración? Porque es lo más importante. Jesús le dijo a los discípulos: orad sin cesar para que no caigáis en tentación. La iglesia de Efesios le preguntó a Pablo: Pablo, ¿cuándo debo de orar? Y Pablo le respondió: todo el tiempo tiene que estar en oración. ¿Por qué tenemos que orar todo el tiempo? ¿Por qué? Porque los días son malos. Y yo no sé si usted ha leído un poco la historia, pero creo que días tan terribles como los que nos ha tocado vivir ahora no han existido nunca. Es terrible como está el mundo, es terrible como está la maldad, es terrible. Ayer estaba escuchando la noticia en Reynosa, eso es frontera con McAllen, en el área de Texas. Llevaban una semana la ciudad detenida por completa por la balacera que había entre dos de los carteles más poderosos que existen en esa hora, los Zetas y los del Golfo. Estaba, paralizada toda la ciudad. La marina de guerra no podía con estos tipos. De momento se estaban dando tiros y balas entre ellos mismos, y cuando aparecía la marina pues se unían y entonces le metían balas a la marina. ¿Por qué razón? Porque el mundo está patas arriba, y creo que no hay mejor momento para arreglar este asunto del corazón, para arreglar este asunto del altar, de volver a intimar con Dios. ¿Por qué? Porque usted no sabe el día ni la hora en que le toca el peor momento de la historia de su vida. ¿Cuántos de los que estaban en Las Vegas, Nevada, ahora hace unos días atrás, pensaron que era su último día de vida? Tal vez ellos cuando salieron de la casa dijeron: no, este es el día que hizo, sabe el diablo, no Dios. Este es el día donde me voy a gozar, este es el día donde voy a hacer orgía, este es el día donde voy a fornicar, este es el día donde va a hacer cosas terribles. Pero fue el último día de su vida. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto. ¿Sabe usted algo? La palabra dice: ora en todo tiempo. Tienes que estar en todo tiempo oración. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo la actitud correcta, si no estoy con la conexión correcta, voy a tener la conexión incorrecta en mi vida. Porque el diablo, yo he aprendido algo, y es que él no pierde
oportunidad para destruirte, para hacerte daño. Él está ahí, dice la palabra. El apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted en esta noche decide, voy a restaurar el altar. ¿Qué altar? El altar de la oración. Voy a restaurar, ¿qué cosa? Voy a restaurar mi corazón. ¿Por qué razón es importante este asunto de restaurar el corazón? Porque Jesús dijo que cuando venimos a Él, si nos acordamos que alguien tiene algo en contra nuestra, no que nosotros tenemos algo en contra de alguien. Dice, si nos acordamos de que alguien tiene algo en contra de nosotros, dice, deja tu ofrenda, párate del altar, cierra la puerta, ve y reconcíliate con tu hermano. En el libro de Marcos dice la palabra que cuando ustedes oren, dice, si se acuerdan de que ustedes tienen algo en contra de alguien, vayan, arréglenlo. Y luego vengan y pidan. Pero me gusta lo que sigue diciendo. Dice, pero cuando pidan con el corazón restaurado, cuando pidan con el corazón correcto, pidan cualquier cosa. Porque cualquier cosa que pidan les será dado. ¿Por qué razón la nación de Israel no recibió una respuesta a Dios? Porque tenían el altar destruido. ¿Por qué razón muchas veces usted y yo no tenemos las respuestas que esperamos de parte de Dios? No porque no llegó el tiempo, simplemente porque tenemos a Dios solamente como el que nos resuelve los problemas. Vamos a Él cuando tenemos un problema. Pero Dios no quiere que usted vaya a Él cuando usted tiene un problema. Dios quiere que usted vaya a Él todos los días, porque todos los días Él es digno de recibir adoración. Todos los días Él es digno de que nos postremos delante de Él y le digamos, Señor, no es con mi fuerza, Señor, no es en mi humanidad, Señor, no es con lo que tengo, con lo que no tengo, Señor, no es con mi salud o con mi enfermedad, Señor, es en tu palabra, es con tu ayuda. Tú eres mi ayudador, tú eres mi pronto auxilio, tú eres el que me da fuerza, tú eres el que me provee. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Todo lo que tendré te lo debo a ti. Gracias, Señor. Porque esto se trata, señoras y señores, de que Dios está intencionalmente deseoso por darte una respuesta. Pero ¿sabe qué dice Dios? Dios dice, yo quiero descender. Yo quiero descender cuando tú abres tu boca. Pero cuando llego ahí al altar, porque el asunto de esto era que cuando se ofrecía un sacrificio, escuche, cuando se ofreció un sacrificio sobre el altar, ¿sabe? De alguna forma había una teofanía, una manifestación de Dios. O descendía fuego, o se consumía, desaparecía aquello, pero pasaba algo, o aparecía una nube, pasaba algo. Y Dios en esta hora dice, yo no he cambiado el método. Jesús dice que subió con los 3 discípulos. Y cuando subió al monte a orar, dice que una nube, la nube de la gloria de Dios descendió. Y en aquella nube se empezó a escuchar una voz. ¿Sabe? Esa nube quiere descender en nuestros corazones. Esa nube quiere descender en nuestro entorno. Esa nube quiere descender en nuestra vida. Esa nube quiere cambiar muchas cosas que tal vez usted sabe que no hay nada en este mundo que lo pueda resolver. Pero Dios dice, primeramente necesitas arreglar el corazón. Primeramente necesitas sacar el rencor, el odio, la falta de perdón, el resentimiento. Primeramente necesitas olvidarte del pasado. Porque yo no puedo bendecir tu presente si todavía estás conectado a tu pasado. Necesitas perdonarte a ti mismo. La pastora hoy, de forma intencional por el Espíritu Santo, hablaba y ministraba en el Espíritu y hablaba acerca del perdón en su oración. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros somos nuestros propios verdugos. Dios ya nos perdonó, pero allá dentro de nuestro corazón no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y yo he venido en esta hora a decirte de parte de Dios que hay respuesta de parte de Dios, pero también hay perdón de parte de Dios. No importa tus pasados, no importa tus errores, no importa tus horrores. Él dice, yo pagué la deuda por ti. Él dice, yo estoy deseoso por bendecirte. Él dice, yo estoy deseoso por hacer un milagro a tu favor, pero necesito ese lugar que me des. Necesito restaurar, que restaures tu vida de intimidad, tu vida de oración. Necesito que restaures tu corazón. Necesito que saques de allá adentro todo lo que está estorbando en que tú y yo tengamos un diálogo. Esto no es un monólogo, esto es un diálogo. Porque muchas veces solamente tenemos un monólogo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede descender a un corazón. Escúcheme, Dios puede descender a la vida de un pecador,
Pero Dios no puede descender a la vida de un creyente que tenga el corazón contaminado. ¿Por qué razón? Porque yo te lo puedo mostrar por la palabra. Yo te puedo mostrar por la palabra que Jesús tocó a una mujer que llamaban a esta mujer la prostituta. Yo puedo mostrarte por la palabra que Jesús tocó a un leproso, que la ley, la palabra de Dios decía, este tipo es maldito. Yo puedo decirte, sabe que Jesús tocó a un ciego, Jesús tocó a un paralítico, que los apóstoles estaban tan locos. ¿Sabe? Tenían una teología tan descabellada que le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? Este está así porque ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cómo que este pecó? Si dice que Jesús le dice, mira, este muchacho está así desde nacimiento. Entonces, ¿cómo los discípulos van a preguntar quién pecó, este o sus padres? O sea, que el tipo pecó estando en el vientre. Analicen. La escritura dice que él estaba así desde nacimiento. Y llegaron los teólogos y le dijeron, esto es una maldición generacional. Crucémonos. Y le preguntan a Jesús, ¿quién? ¿Este está así porque por culpa de sus padres? ¿O porque él pecó? Pero no les acabo de decir que este está así desde que nació. Entonces pecó en el vientre. Wow, qué clase de pecador era el tipo ese. Y entonces, ¿sabe? Jesús le dice, mire muchacho, mire. Este problema no está así porque pecaron sus padres, ni porque pecó él en esa teología que ustedes tienen. No. Él está así para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por tanto, a ti te digo, levántate y anda. Alabado sea Dios. Yo no sé cuál es el problema que usted y yo podamos tener en esta hora, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que sin importar cuál sea la ecuación, cuál sea la angustia, cuál sea la dificultad, vengo a decirte de parte de Dios que estás viviendo, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Sin importar cuál ha sido el error, sin importar cuál ha sido la falta, Dios en esta hora dice, yo soy restaurador de portillo. Yo cambio el lamento en baile, yo cambio el dolor en alegría, yo cambio la falta de perdón en perdón, yo cambio todas las cosas. Pero ¿sabe? Necesito una cosa, necesito que sueltes, necesito que te acerques a mí en oración. Y termino con esto. En el capítulo 33 del libro de Job, en el verso 26 dice, orará a Dios y éste te amará. Wow. Escúcheme, yo he leído el libro de Job, no le voy a decir cuántas veces para que usted no se ofenda. Yo he leído toda la Biblia no sé cuántas veces para que usted no se ofenda. Pero nunca me había detenido en este pasaje. ¡Qué poderoso! ¡Qué manifestación del amor de Dios! Dice, orará a Dios y éste le amará. ¡Wow! Porque necesito restaurar el altar de la oración. Porque cuando yo restauro el altar de oración en mi vida, Dios me ama con amor eterno. Dice, orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre en su justicia. O sea que ya hay un solo camino: arreglar, restaurar el altar. Este camino puede ser largo, pero tiene un comienzo. Y ese comienzo es en esta noche donde el Señor nos dice, come back, regresa a hablar conmigo. Regresa a contarme tus problemas. Regresa a contarme tu angustia. El Señor nos dice, regresa. ¿Te acuerdas cuando me recibiste, que estabas en el primer amor? ¿Recuerdas lo fácil que te era perdonar? ¿Recuerdas lo fácil que te era olvidar? ¿Recuerdas cuando te criticaron porque ahora te habías metido evangélico? ¿Recuerdas cuando muchos amigos ya no andaban contigo y sin embargo tú los buscabas, tú orabas por ellos, tú los amabas? A pesar de que ellos te aborrecían, tú los amabas.
¿Sabe por qué usted y yo podíamos hacer eso en ese momento? Porque estábamos enamorados de Dios. Porque estábamos en lo que la Escritura dice, en el primer amor. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que Apocalipsis dice que el Señor le dijo a una de las iglesias: pero tengo contra ti esto. Eres perfecta en todo. Eres una iglesia, sabe, modelo. No hay mancha, no hay culpa en ti, pero has dejado algo. Has dejado lo más importante. Has dejado el primer amor. Aleluya. Por tanto, vuélvete a mí y arrepiéntete. Y creo que ahí está el punto de quiebra en esta noche y el punto de partida a una nueva etapa de conquista en nuestras vidas. Entender que estamos en un momento, sabe, histórico. ¿Por qué? Porque mi abuelo decía algo. Y él siempre que la cosa se ponía mala, él decía estas palabras: lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y él no estaba mal. ¿Por qué le digo que no estaba mal? Porque el Salmo 137 dice: en el mal tiempo mi pueblo será saciado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las cosas se pongan mal, ¿sabe? Está profetizado y está dicho. Y cuando ustedes vean todas estas cosas, y cuando ustedes vean dolor, y cuando ustedes vean todas las señales, sabed por tanto que el día se acerca. El día se acerca ¿de qué? De que el Señor venga a esta tierra a reinar. Y usted y yo reinemos con Él. Voy a predicarle pronto sobre la venida de Cristo y les voy a romper un poco de paradigmas y estructuras y mentiras evangélicas que se nos han metido en la cabeza. Esta tierra, ¿sabe usted algo? Dios nos va a poner sobre esta tierra a gobernar. Dios nos va a poner en esta tierra. Nos vamos a sentar con el Señor. Nos vamos a sentar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Juan en Apocalipsis: y vi la santa ciudad descender del cielo. Aleluya. Usted y yo nos vamos a sentar con Cristo a reinar en esta tierra y a someter todas las cosas. Dice que aún los reyes, dice que aún los gobiernos de la tierra van a estar sujetos a la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor son los reyes, son los sacerdotes de Dios. Pero mi pregunta en esta noche: ¿estás listo tú si el Señor viniera en esta noche para sentarte a reinar con Él? Estamos con el corazón listo, estamos en la actitud, estamos como las vírgenes insensatas como las sensatas. Las sensatas tenían la vasija llena de aceite, las insensatas estaban vacías. ¿Vacías por qué? Porque no habían sido prudentes. ¿Por qué no habían sido prudentes? Porque no habían entendido el tiempo. Y usted y yo tenemos que entender el tiempo, el momento. Dice Jesús: si al menos hubieran conocido el tiempo de su visitación. Hoy Dios nos está visitando, hoy Dios nos está tocando, hoy Dios nos está diciendo: come on, hijos, restauren el altar, levanten ese altar. Ustedes pueden perdonar, ustedes pueden hablar conmigo, ustedes pueden tener una vida de oración. Cuando estaba meditando en esta tarde, en esta palabra, sabe, venía a mi mente como los musulmanes, ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos, si algo tienen, es puro demonios. Y sin embargo, todos los días, 3 veces al día, llueve, truena y relampaguea. Los tipos que hacen, donde quiera que estén. Los otros días iba entrando yo al Dolphin Mall, ¿sabe? Y al lado del carro estaba una mujer con su esposo musulmán. Habían tirado ahí una manta y estaban ahí haciendo su oración. A ellos no les importaba que iba pasando quien estuviera pasando, si era policía, fuera quien fuera. Ellos estaban, ¿sabe?, hablándole a su Dios. ¿Por qué razón? Porque a ellos le enseñaron desde niños: necesitan tener comunión con Alá. Necesitan tener conexión con Alá. Necesitan orar 3 veces al día. Qué casualidad que Daniel oraba 3 veces al día. Porque el número 3, recuerde, le hablé hace 2 días, es el número de la restitución, es el número de restauración, es el número de la resurrección, es el número de restaurar las cosas. Esta gente no tiene el Espíritu Santo y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque crearon un hábito. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos la unción de Dios sobre nuestras vidas. Y muchas veces pasan los días
y no le dedicamos tiempo al Padre. Muchas veces pasan los días y nos acostamos y no le decimos buenas noches, hasta mañana. Muchas veces, nos despertamos tal vez con dolor o tal vez sin dolor, pero con los pulmones ahí, con el corazón pum, 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 pum. Y rápidamente vamos al teléfono a ver quién nos escribió en el WhatsApp, en el Face. Pero no le decimos al Señor: Padre, gracias por este día. Este es el día que tú hiciste donde nos alegraremos y nos gozaremos. ¿Por qué? Porque ya no estamos enamorados. Pero ¿sabe lo bueno de esto? Que el Señor nos dice: come back. Cada día son nuevas mi misericordia. Cada día hay una nueva oportunidad. Pues lo voy a dejar para mañana, apóstol, porque hoy no, hoy tengo otros planes. Quiero llegar a la casa y quiero ver la novela. ¿Saben? El Señor dice: no es mañana, es hoy. Hoy es el día de salvación. ¿Cuál es el día de tomar buenas decisiones? Hoy. Porque mañana es incierto. Hoy estoy vivo, hoy estás viva. Es incierto. ¿Te despertarás mañana con vida? Solamente Dios lo sabe. Por eso